¿Os recuerda algo? Bueno, con unas gafas oscuras, un poquito más de barba y siendo un poco más borde, sería Risto Mejide. Hemos decidido, viendo un poco el espacio que teníamos, hablar de una serie de puntos que Fernando ha dejado en su última presentación. No sé si os habéis fijado en la pirámide que hablaba viendo las organizaciones en lateral, ¿no? La estrategia, todas las políticas y los procesos de en medio y las personas abajo. Entonces, eso va a ser un poco el hilo argumental para esta siguiente parte, ¿no?, de la dinámica. Yo, como Fernando, me declaro un perfecto ignorante e incompetente en cuanto a lo de la estrategia, y entonces creo que van a hablar primero, no sé si de estrategia, pero seguramente sí de los productos, los clientes, que al final es lo que está detrás de la estrategia, Noelia y Claudio, en esta primera sesión de Chester. Yo espero que me pregunte Claudio porque no he preparado nada yo. No. Ahora te lo paso. A ver. No. Se lo paso, sí. A ver, uno de los puntos que nos ha comentado Fernando es el de la estrategia, y comentábamos antes con Noelia el cambio que se ha producido no solo en Toyota, sino en muchas empresas, el cambio de foco de producto a cliente. Entonces, un poco la primera pregunta era esa, un poco, ¿cómo habéis trabajado en esa parte de Toyota muy enfocada en los coches? ¿Cómo ha cambiado y qué estáis haciendo en el foco al cliente? A ver, yo antes lo que he comentado, que lo he comentado intencionadamente, nosotros el foco en el cliente le llevamos poniendo muchísimos años, pero tantísimos años como desde que empezamos a fabricar coches. Y esto surge, bueno, pues por nuestro sistema de producción, ya poniendo el foco en el cliente. Nosotros, es verdad, por no extenderme mucho, es verdad que partimos de un sistema de producción que es el de Henry Ford, pero lo que hacemos es mejorarlo, ¿no? Principalmente, bueno, pues obligados por las condiciones de almacenamiento en Japón y sobre todo por otro tipo de condiciones que lo que hacían era elevar el coste del producto, bueno, pero que finalmente lo que hizo fue eliminar ineficiencias del proceso y centrarse en el cliente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este proceso, vuelvo a repetir lo mismo, se produce un proceso de tirar de la cadena de producción en función de lo que quiere el cliente. Es decir, el cliente dice yo quiero esto y la cadena de producción se pone en marcha. Lo que ha habido hasta ahora es me da igual lo que diga el cliente porque yo voy a sacar por la puerta variedad por un tubo y ya elegirá él lo que quiera, y el que no tenga para elegir pues que se aguante con lo que hay, porque esta es la filosofía de producción y de acercarse al cliente que ha existido hasta ahora. Pero ¿qué ha pasado? Que efectivamente, bueno, pues una parte importante han sido las tecnologías, ha cambiado el comportamiento del consumidor, y el consumidor lo que quiere, como bien decía Fernando, es que le des lo que a él le hace falta, ¿vale? Y lo que a él le hace falta tiene que estar basado en sus preferencias y en sus gustos, y para eso es muy importante que se produzca las cosas a la inversa, es decir, que tires del proceso de producción, que el cliente diga quiero esto y tú lo tengas preparado para dárselo, ¿no? Es un poco. Entonces, ¿cómo cambia esto las estructuras? Porque esto va un poco de las estructuras. ¿Cómo cambia estas estructuras? Pues principalmente hay una modificación completa, es decir, igual que modificas, en nuestro caso, en Toyota, ¿cómo estamos modificando la estructura? Estamos modificando la estructura principalmente para ser customer centric y que el cliente, ¿vale?, sea entendido desde cualquier punto del negocio como un único cliente, y todas las funciones o todo el ciclo de vida del producto, desde la prospección hasta la postventa, ¿vale?, entiendan cuáles son las necesidades de ese cliente y estén alineados para ofrecerles los mejores productos, cosa que antes
Lo que pasaba es que al trabajar en silos, como dice Claudio, pues cada uno, por ser muy prácticos, cada uno lanzaba su campaña, el de ventas lanzaba su campaña a Pepito, pero no tenía ni idea el de postventa, que era el mismo Pepito el que le había lanzado la campaña y le lanzaba otra para renovar no sé qué. Al final, al cliente se le trataba, o sea, el cliente no tenía importancia, lo que tenía importancia era el producto, ¿no?, que salía por la puerta. Y ahora es importante que ese producto vaya en función de las necesidades del cliente porque es lo que está esperando. Es un poco, entonces las estructuras las hemos modificado para que todo el mundo, es decir, la información, y no solamente la información, sino los procesos, estén coordinados y fluyan para que el cliente, el que esté en el centro, sea el cliente y podamos ofrecerle desde todos los puntos de vista del negocio la misma atención con los mismos criterios. Es un poco. Es curioso lo que dices, porque desde el punto de vista de una empresa de servicios, aunque no tenemos nada que vender un producto final, nosotros esa parte de silos sí que, bueno, la tenemos muy instaurada. A veces íbamos al cliente, íbamos las tres líneas. Nosotros somos silos porque legalmente no podemos ser una empresa sola. O sea, los auditores no pueden ser consultores y no pueden ser abogados. Así que la normativa nos obliga. Estamos muy regulados y no podemos ser una sola compañía. Pero el problema es el mismo. Al final es verdad que nos encontrábamos yendo a clientes y a veces el cliente nos decía, ha estado aquí tu compañero ayer vendiéndome otra cosa, porque lo que importaba era lo que decía Fernando, tengo mi línea, tengo mi presupuesto y tengo que llegar a él. Me importa muy poco si llego a él vendiéndole a 5, a 10 o todo al mismo y pisándole a otros. Yo vengo a hablar de mi libro. Exactamente, sí. Hablamos de sí, nuestro libro, cada uno habla de su libro. Entonces, nosotros es verdad que como no podemos cambiar esa jerarquía, esa estructura, lo que sí estamos haciendo es lo que decías antes de darle mucho, el dato tiene muchísima importancia, pero no lo estábamos trabajando. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, ahora el proyecto clave es todo el CRM. Un proyecto muy novedoso que acaba de salir y eso es algo que... Entonces, nuestro proyecto clave es el CRM para realmente poner al cliente en el centro. Sí que se ha puesto ese foco, se han puesto los equipos, como hay unas partes de recursos limitados, se ha puesto el foco en ver cómo podemos hacer para que todo el mundo trabaje con la misma visión. Y es muy duro, porque claro, todos, en el fondo, nosotros somos la mayor parte comerciales. Entonces diré a todo el mundo que a partir de ahora el cliente no es suyo, que es de la firma. Y que los intereses del cliente ya no son su problema, sino tiene que compartirlos con los demás para poder ver cómo avanzar. Entonces, si bien es cierto que de estructura no podemos cambiar, sí que desde arriba sí que han llegado a esa parte de decir, se acabó un poco el trabajar cada uno a vuestro lado, esto tiene que ser así, los recursos tienen que ir, la eficiencia, y eso al final nos da un empoderamiento para poder trabajar en esos cambios de estructura, en esos cambios de equipo. Pasa que para hablar de equipo yo voy a dejar aquí a Nacho, que con el BBVA sí que están haciendo varios campos, y dejo a Nacho que os hable un poco de cómo están cambiando la estructura en el BBVA. Gracias, Claudio. Yo antes de contar la experiencia de BBVA, yo no sé vosotros, pero yo viendo el final apoteósico de la presentación de Noelia, me he quedado flipado, porque yo esto lo había visto, pero me parece que en una película de Iwo Jima o algo así, ¿no? Entonces, oye, yo tengo una curiosidad y te la tengo que preguntar. O sea, en una empresa de cultura japonesa, yo solo he estado una vez en Japón, me flipó. O sea, esto de todo el mundo, esto, es así. Esto, oye, no es muy jerárquica, porque yo tenía la sensación de que cuando hablabas con unos y con otros, cuando hablaba el sensei o el kaka, pues el resto no hablaban. O sea, el de las canas era el que hablaba, el otro estaba detrás, cabeza gacha y tomando notas. Entonces, esto con la agilidad y con el hecho de que la gente pues pueda dar lo mejor de sí y tal, ¿cómo se compatibiliza? Pues es complicado. Es verdad que la cultura japonesa es muy jerárquica, eso es cierto. Pero es cierto que precisamente en Toyota uno de los valores de base que tenemos es el consenso. Y esa jerarquía, bueno, pues se difumina mucho con la aplicación del consenso que nosotros practicamos siempre, a todas horas y en cualquier toma de decisiones en la compañía. Es decir, en Toyota las decisiones no se toman unilateralmente nunca, se toman en consenso porque, bueno, pues desde todos los puntos de vista del negocio. Es decir, nadie toma desde un punto de vista aislado del negocio una decisión que vaya a impactar a toda la compañía, sino
que se hace de manera consensuada, analizando todos los puntos de vista y anticipando cualquier cosa que pueda frenar o pueda impedir la implantación, ¿no? Pero es cierto que la jerarquía existe. Y en eso estamos trabajando, porque la jerarquía, que yo creo que nos pasa a todos, como hemos comentado, pues es un tema, y sobre todo, bueno, luego cuando vienes localmente a un país, pues las jerarquías se llevan más o se llevan menos. Aquí en España nos morimos por un puesto que tenga despacho, coche de empresa y teléfono móvil, porque somos así. Y la realidad es que tenemos que empezar a entender que no nos pagan, o sea, que el estatus no es una cuestión de haber producido anteriormente y porque o sea, no quiero decir que dejes de producir, ¿no? Pero la realidad es que la productividad está ahí y tiene que medirse a todos los niveles y es una cuestión de un cambio de rol, más que de un cambio de estatus. El estatus da igual, lo tendrás o no lo tendrás, irá en función de tus necesidades. Hay gente a todos los niveles que no quiere tener coche de empresa. Yo creo que esto es lo que se está trabajando, pero esto vendrá una vez que se cambie y que se trabaje la cultura y sobre todo los sistemas y los procesos, las palancas de cambio que hemos comentado antes, como puedan ser los espacios físicos y los sistemas y los procesos que van a provocar o que van a motivar el cambio en las personas. Claro, esto es muy curioso. Nosotros en BVA, antes os contaba, ahora podemos profundizar un poco más, ¿no? Se decidió toda la política de espacios abiertos hasta el punto que el sitio físico del consejero delegado es exactamente igual que el mío. Y evidentemente ni gano, ni soy igual de conocido, ni nada que el consejero delegado, ¿no? Pero sí que hay un tema, y esto va a más. O sea, ahora, por ejemplo, una de las últimas es que han laminado, antes me parece que Fernando decía, oye, nos cargamos, echamos, vamos, poco menos que ácido sobre lo que es la jerarquía. Se la han cargado, literalmente, nos han metido a todos a pool, ¿no? A trabajar. Esto que, bueno, viniendo como vengo yo de tecnología, de empresas consultoras, lo has vivido, lo has mamado o demás, bueno, pues realmente va a ser un shock, ¿no? ¿Y cuál ha sido el impacto en la gente? Es decir, cuando se comunica que la jerarquía desaparece, ¿no? Que la gente va a trabajar por proyectos, es decir, ¿cómo lo asume principalmente la gente que está en esa jerarquía en la parte de arriba? Porque pues, los de abajo les dará igual. A ver, en la parte de arriba no, tengo curiosidad se pasa el shock, la verdad que se pasa el shock y luego pues o te adaptas o mueres. Pero yo, curiosamente, y esto pues lo hemos hablado mucho, ¿no? O sea, pasado el primer momento, yo recuerdo cuando el entonces consejero delegado grabó un vídeo, ¿no? Y nos lo pasó a todos y demás, para aquellos que éramos directivos, como molaba aquello de ser directivo, y ya no eras directivo. Y le veías el rictus así, hablando de a partir de ahora y de acuerdo con nuestros cambios, cambiamos todo. Era como muy tenso y estaba, yo creo que anticipando la reacción que iba a tener mucha gente. A mí me interesa mucho más, porque yo pues ya la he pasado, ¿no? O sea, y ya ha pasado, ya me quitaron el despacho en su momento, no tuve nunca coche de empresa, me quitaron, pues no sé, el bono por acciones que también tenía. Pero sigues cobrando, ¿no? Sigo cobrando. No, por amor al arte todavía no. Estoy en un sitio ahí, pues eso, un poco diferenciado, ¿no? Pero es que nadie lo tiene, con lo cual tampoco es tal. Pero yo hay otro que a mí me parece más curioso y que, como hemos empezado ahora, quiero ver la realidad, y es realmente hasta dónde tenemos metido esa necesidad de jerarquía por todos los lados, porque al final sí que es lógico que la gente pues esperaba eso, estatus, subir, esa pirámide, ¿no? Esa escalera que pintaba antes Fernando. Pero hay que pensar que igual que el que quiere subir, está el que está abajo obedeciendo, entre comillas. O sea, yo me he dado cuenta, ahora que además llevo un tiempo sin jefe, coño, de lo cómodo que es obedecer y tener a alguien que diga, por aquí. Hay días en los que dices, hoy que me digan qué tengo que hacer, que no me... El esfuerzo mental de esto es complicado, ¿no? Entonces, ahora, claro, esto va a ser a escala de toda la corporación. Es decir, todo el mundo va a estar ahí y va a llegar y va a decir, ¿a quién le llora? O sea, antes tú tenías un jefe, podía ser más simpático, más capullo, te hacía caso, no te hacía caso, lo que quieras, pero tenías un referente para llorar, para quejarte, para pedir cosas, para lo que...
Ahora estás ahí, tú y tu moto, tú verás. Pero esto yo creo que es empezar a tratar también a la gente como adultos, ¿no? La autogestión, el autodesarrollo, esto de que te repitan 20 veces que tienes que entregar las cosas, que tienes que hacer esto, o sea, les tratamos como si fueran niños y realmente es algo que tenemos que empezar a cambiar y eso es la parte de la cultura que más impacta luego, el hecho de enfrentarte tú solo a una decisión, como dices tú, sin un jefe y decir, y ahora lo tengo que hacer, porque desde la barrera es súper fácil criticar, vamos, súper fácil, tan fácil como que estás muy cómodo, pero cuando tienes que tomar la decisión y esa decisión depende de de la productividad que tú puedas tener sobre algo, es complicado, es muy complicado. Yo creo que ahí es un punto, yo creo que de desarrollo, pero de desarrollo incluso personal para la gente. Personal, correcto. ¿No? Sí, sí. Oye, pues muchas gracias, Nacho. Yo le voy a pasar, para hablar de este desarrollo personal y cómo gestionar a los equipos, le voy a pasar el rol a Fernando, que nos cuente un poco cómo lo están haciendo en día ellos. Pues muy bien, venga. Gracias. Oye, Fernando, yo quiero empezar con una pregunta, porque hablabas de líder y de diferente forma de líder. Y yo hay una duda que siempre he tenido desde que empecé con esto de Agile, que me contaron una expresión que nunca he sabido declinar, que es eso del servant leader, ¿no? O sea, eso para alguien que como yo está acostumbrado al jefe, a la jerarquía, coño, que venía de un banco, o sea, que yo me he venido hoy con una chaqueta clara por liberalidad, que antes esto era gris marengo, ¿no? Siempre. Entonces, ¿esto cómo...? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo habéis declinado? Si es que lo habéis declinado, ¿no? Quería haber puesto una foto de un servant leader, pero no lo he encontrado. Así que por eso he puesto un icono. Yo creo que no existen, es como el unicornio, ¿no? Donde hay un servant leader. Vamos a buscar uno. Yo te voy a decir un poco que yo no soy un servant leader, pero he visto algunos destellos que dice, igual se parece a algo como esto. Te pongo un ejemplo. Tengo un equipo de gente, la verdad es que son buenísimas, porque la verdad que mi equipo son casi todos chicas y toman decisiones, hacen sus cosas, yo les ayudo y de repente llega gente y me dice, oye, eso que habéis hecho, qué bien ha estado, ¿eh? Y yo, ¿qué he hecho? Y dice, sí, hombre, lo que ha hecho Esther el otro día, que cómo nos ha gustado. Y yo, y dice, pues nada, me alegro, no sé qué es lo que ha hecho Esther. Oye, que me ha ayudado mucho Sara con no sé qué otro proyecto y tal. Bueno, pues no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que resulta que yo no les llamo equipo, yo les llamo la banda. Porque la banda coge, se organiza y hace cosas. Y entonces organizan, hacen reuniones, llaman a proveedores, toman decisiones y sacan productos que sirven a nuestra empresa y yo me entero cuando el producto ha tenido algún resultado. Y entonces te queda esa sensación como jefe, decir, jefe clásico, yo debería haber sido informado de todo esto antes de que lo hicierais. El servant leader dice, sí, es que no tengo por qué saberlo, mi labor es conseguir que lo hagan. Es ponerle las herramientas y darles la confianza para que lo hagan. Pero no tengo que estar informado de todos los detalles. Si quiero estar informado de los detalles, me acerco a donde trabaja, miro su tablero y así tengo toda la información. Entonces, no sé si es eso, pero yo creo que por ahí va cogiendo forma. Mucho, ¿no? Y oye, esto aparte de la experiencia tuya, que claro, vienes aquí a sacar pecho, ¿no? O sea, que hace las cosas y tal y cual. Pero en general, ¿en día lo estáis impulsando de alguna manera esto? Qué buena pregunta. De hecho, yo me gustaría saber cómo lo estáis haciendo en el BVA. Que sois referente. Que somos referentes. Bueno, pues realmente, a ver, no sé si referente o no, pero aquí sí que es verdad que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Más allá de aplicar Scrum, que eso, bueno, pues ya hay equipos enteros, ¿no? Oficinas Agile enteras que te ayudan y demás. Yo creo que una de las cosas que sí que se está impulsando y en la que se pone mucho hincapié y necesitas pararte para reflexionar sobre ello, era un poco lo que comentaba antes, era el por qué, ¿no? Es decir, yo a veces también tengo sensación de, como en la película aquella de Campo de Sueños, no sé si la conocéis, la de Constrúyelo y vendrán, ¿no? Pues esto era un poco lo mismo, es decir, entonces tú ves que de repente te están hablando mucho de los valores que tiene que haber ahí. Oye, cualquier persona que esté en este equipo tiene que trabajar de esta forma, no en lo que hace, sino en actitudes que tiene que tener. Y solo se frena una cosa. O sea, cuando tenemos un facilitador o demás, solo frenan una cosa, que son, digamos, salidas o desviaciones de esa
de esa actitud. Y luego a partir de ahí el tema sale. Es decir, yo creo que los equipos que han conseguido eso son los que de alguna manera bueno, pues han tenido más éxito. Es curioso porque al final yo creo que uno de los riesgos que tenemos es que teníamos, igual ahora menos, ¿no? Es que con toda la adopción de Agile, de Scrum sobre todo, pues cambiábamos de un statu quo de Waterfall a algo, joder, pues a priori mucho más cómodo. Antes es que tienes la sensación de que íbamos cabreados todos con todos y demás, y luego lo cambias por algo que es pues como mucho más cómodo, ¿no? Yo el mayor riesgo que veo es el de acomodamiento, es decir, el hecho de, bueno, estaba así, estaba mal, estaba incómodo, ahora nos ponemos a hacer esto otro y sigo haciendo, el riesgo es seguir haciendo la misma porquería, pero de buen rollo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un problema y es un reto. Y me da la sensación, y de nuevo, esto es parándote, ¿no?, y mirando mucho desde fuera, que la organización lo ha entendido. O sea, tú ves tus pares de talento y cultura, como se llaman, los de recursos humanos en BVA, pues hacen, el momento metodología ya pasó. O sea, ahora van mucho más a temas de fomentar los valores, fomentar la cooperación. Todas las oficinas Agile y todos los coaches y demás que tenemos están con mucho foco en bueno, pues en velar que esos valores estén y no tanto en el purismo metodológico, ¿no? que yo creo que... Pero vosotros tenéis varios años de experiencia ya. Una cosa que a veces nos hemos preguntado, porque parece que todo fluye, cuando eres allá y empiezan a fluir las cosas No. y claro. ¿Qué pasa cuando no fluye? Es decir, cuando en el equipo has dado la formación, pero de repente hay alguien que no y no acaba de funcionar. Y pues eso, a ver, nosotros mismos hemos tenido una experiencia. No os voy a contar la charla entera, que la dimos Juan Mayo, si os interesa la podéis buscar, creo que está por ahí, en la CAS del año pasado, pero al final fue cómo convertir ingenieros de software, jefes de proyecto básicamente, en Scrum Masters. Joder, fue desastroso, tío. Pero desastroso. Es decir, bueno, pues porque realmente ves que no somos tamagotchis, o sea, que no valemos todos para todo, que se necesitan una serie de skills y una serie de capacidades que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues lo que te das cuenta es que cuando esas cosas ocurren, te frustra, te sabe mal, lo pasas mal, ves a gente que lo pasa mal, pero es cuando cobra todo el sentido la prueba y error. Y afortunadamente, no sé, no estoy en una empresa japonesa que me obliguen a hacerme el harakiri si fallo, ¿no? Entonces puedes, yo creo que tampoco, ¿no, Noelia? Puedes, perdona, Carmen. Puedes cambiar, puedes pivotar y al final tratar de arreglarlo. Ahí la frustración sí que viene más por el hecho de tardar mucho. Eso no me es posible. Pues no es posible, ya lo sé. No es posible suicidarse, está claro. Pero bueno, sí que es verdad que el tema de reconvertir un poco a las personas, yo creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? Porque tampoco estábamos acostumbrados, ¿no? Cuando nos dejamos reconvertir. Cuando nos dejamos reconvertir, es complicado. efectivamente. Bueno, pues... Pero bueno, para hablar de personas, ¿no? Que yo ya el tema personas y tal, y ya en un diván como que no me mola esto ya que se le ocurre Claudio, ¿no? Que bueno, seguro que sabe mucho más de personas que yo. Sí. ¿Hay aquí unas gafas? ¿Vale? Bueno, Claudio. Muy interesante escucharos, ¿eh? Bueno, muy interesante escucharos a vosotros también. Me han dicho que ibas a hablar de tema de personas y como me han dado también un micrófono, pues he preparado unas preguntitas muy sencillas para ti. Y además que nos has hablado de los retos que estáis teniendo en CAMBMG para cambiar algunas cosas. Pero yo quería un poco profundizar en la parte de decir, bueno, aquí al final, cuando todos nos hemos metido en el tema del agilismo, pues sí, como decíais antes, hay un momento en el que tienes que decir o entras o no entras. Y pones de tu parte personal algo, o sea, estás dispuesto a hacer algo. Y eso tiene un coste a veces. Entonces yo quería preguntarte, tú y con las dificultades que tenéis, que tenemos todos,
¿cuál ha sido tu coste personal? O sea, ¿qué has tenido que cambiar? Es decir, íntimamente tengo que aceptar cierto cambio para que esto funcione. A ver, en mi caso viene un poco más fácil porque yo vengo de tecnología. O sea, yo empiezo a verlo. Yo no lo veo más fácil, ¿eh? Porque vengas de tecnología. Sí, es algo que en el fondo le estás más acostumbrado o ves o ha llegado antes de los equipos de tecnología a los equipos de negocio. Yo vengo de tecnología, entonces ahí es cuando ya te estás enfrentando a los problemas de la programación clásica, los proyectos clásicos y sabes que tienes que cambiar algo. En mi caso era que teníamos que cambiar porque no conseguía, o sea, al final, como dice Nacho, te frustras cuando ves que proyecto tras proyecto y cada vez más grandes, tú sigues teniendo los mismos problemas y haces unas planificaciones que es el mejor caso para saber qué no vas a hacer. Haces tu GAN, lo planificas perfectamente y cuando lo terminas le dices a tu jefe, mira, ¿lo ves? Pues a partir de ahora lo tiramos porque no voy a llegar a nada de lo que te he puesto. Entonces, al final tenemos corazón. Desde tecnología tienes un poco de corazón y entiendes al pobre usuario, al pobre área de negocio que se está pegando contigo y diciéndote cada 2 por 3 que algo tiene que cambiar porque no llega a sus plazos y lo que le entregamos pocas veces cumple sus expectativas al 100%. O sea, siendo honestos, casi nunca cumple al 100%. Siempre se va dejando cosas por el camino. Entonces, cuando estás en ese área, pues yo en su momento decidí un poco lo que decías tú, pasarme al lado oscuro, pasarme a ese lado oscuro de negocio donde sufría los de tecnología. Y se sufre, ¿eh? O sea, es cierto que cuando pasas al otro lado siendo tecnólogo sufres mucho porque al final te terminan contando cosas que tú has contado. Esto no sé, has cambiado los requisitos, es la tercera vez, esto ya no tengo presupuesto, se me ha puesto malo. Entonces, ahí tuve que dar ese cambio un poco de decir, o cambiamos desde arriba, o cambiamos desde esa parte, comprendiendo lo que hay, cambiando que los productos no son cerrados. Y eso es algo que cuesta, ¿eh? Es decir, te voy a pedir algo que no está cerrado, te voy a pedir algo que vamos a construir con el tiempo, con lo que no sé cuándo me lo vas a entregar. Claro, esa parte es muy complicada. Entonces al final yo tuve suerte que tenía un jefe en su momento que como él las especificaciones te las daba en una servilleta o en un folio y te decía haz esto y luego según llegaba simplemente no, te lo iba cambiando, pues era un poco casi natural. Pero a los equipos le costaba mucho. O sea, al final los equipos eran los que más lo sufrían. Esa primera llegada. Los de tecnología también. Entonces íbamos viendo que realmente el ambiente era mejor, o sea, como decía Nacho, el ambiente es un poco mejor. La gente se frustra menos porque vas entendiendo, una de las principales cosas es que entiendes lo que estás haciendo y todo el mundo entiende el final. O sea, ya no es hazme esto y tú terminabas de implementar algo sin saber para qué. O en muchos casos ni siquiera veías su implementación nunca. Tú lo entregabas y a partir de ahí tu viaje había acabado, ibas al siguiente. Entonces, te vas convenciendo que es lo bueno, o sea, que es lo bueno, que te vas convenciendo que es mejor. No para todos los casos, pero que es algo que en tu día a día te vas más contento porque has hecho algo y ves que funciona y tu equipo funciona. Tu equipo que es el equipo del proyecto, ya no tu equipo jerárquico. También te quitas un peso en esa parte. Sí, pero no es un proceso fluido. Nosotros, a ver, te cuento una cosa que nos ha pasado hace poco y a mí me ha hecho reflexionar, porque yo creo que ahí me había equivocado. En uno de los proyectos que os he contado de trabajar equipos en agilismo, pues evidentemente había una capa de managers, de que eran los jefes o los tradicionales jefes de este equipo. Entonces nosotros trabajamos mucho con el equipo, les dijimos cómo tenían que hacerlo, ellos también tuvieron su reflexión, pero todo eso que decimos en teórico de que hay que acompañar al líder o al líder servant o lo que sea, lo vimos en práctico. Gente con 20 y 30 años de experiencia perdida completamente de qué era lo que se esperaba de ellos ahora. Entonces, error, porque hay evidentemente todos, pero recursos humanos tienen que tener la sensibilidad para entender que eso no es tan sencillo, pero había la gente perdida. Hacía años que no veía a directores de este calibre pasando mal porque no les habíamos explicado qué se esperaba de ellos en el nuevo contexto. Entonces, ¿ellos qué hacían? Pues decían, bueno, pues yo en este contexto me siento seguro y lo que hago es no me interpongo. Yo me aparto y no juego un rol en esta nueva historia. O sea, como algunas personas interiorizaban la situación. Otras personas, que es mucho más notorio, pues sabéis que se dedican a hacer pequeñas cosillas. Por ejemplo, el tema de auditoría, que es una excusa perfecta para mantener los hilos. Es decir, es que no te puedo proporcionar esta información porque por auditoría tengo que, bueno, no nos volvamos locos. Vamos a entender exactamente qué es lo que no me puedes pasar, pero no me bloquees el equipo.
Nosotros al final lo que decimos es, mira, las dos soluciones, ninguna de las dos es buena. Ni es buena empezar a poner razonables pegas para el equipo evolucione, ni es bueno ponerse de perfil. Tú tienes un rol nuevo que jugar y eso a la gente le cuesta mucho, porque no están preparadas. Algunas personas yo creo que no lo podrán hacer, pero desde luego hay que acompañarles en esa parte que es muy íntima, porque, insisto, no me imaginaba esa reacción. La verdad es que lo pasó mal. Pero tú en tu caso, o sea, ¿cómo llega alguien o ves que realmente tienes que transformarte, que tienes que entrar al agilismo, que lo que estás haciendo de la forma tradicional no te está funcionando? ¿Cómo llega a ti esa parte desde una posición de negocio? ¿Al final eres el sufridor o eres quien? ¿Cómo te llega a ti el cambio? Bueno, yo soy sufridor, pero también creo que hago sufrir. La parte que Castigador. me temo que sí. Nosotros, por ejemplo, nos ha costado hasta que hemos entendido que, por ejemplo, el proceso de selección de personal, un proceso de servicio a la organización, lo tenemos que hacer también de manera ágil, porque parecía que el agilismo era algo que le imponíamos a los de tecnología y a los de los proyectos, pero en nuestra área también teníamos. Entonces, esa reflexión, la verdad es que parecía que no iba con nosotros y tuvimos que entenderlo como en recursos humanos. Yo sinceramente creo que no es una prioridad transformar en agilismo al departamento de recursos humanos. La prioridad es transformar pues todo aquello, la empresa entera, pero donde estás generando valor y donde más notorio es la generación de valor. Nosotros, evidentemente, somos un departamento de servicios. Quiero entender que generamos un valor, pero es indirecto. Pero es muy importante. Al final llegamos a la conclusión, no señor, tenemos que ser los más ágiles de todos, porque puede que nosotros no aportemos el mayor valor cuando nos transformemos a trabajar en agilismo, pero si nosotros no lo entendemos, difícilmente vamos a ayudar a ese camino al resto de la organización. Entonces, por eso tuvimos que llevarlo personalmente. Y un ejemplo de lo que os contaba antes del líder servant, no sé si es eso, pero cuando mi equipo hace cosas que yo no me entero y las hace muy bien, y yo creo que estoy haciendo bien mi trabajo. Y el otro caso que tengo, y ese ya es también personal, para que veáis que es un recorrido que tenemos que hacer cada uno. Estamos en un proyecto bastante grande, el de transformar la parte organizativa, eliminar puestos y los roles. Implica muchas personas, muchas variables, entorno buca perfecto, porque no sabes lo que te va a pasar. Y yo sabía que tenía que ir avanzando, pero no sabía exactamente en qué dirección. La verdad es que estaba agobiado. A mí, que me gusta entender las cosas, estaba bastante agobiado de por dónde me podían salir, en qué plazo iba a estar implementando, en qué departamento. Entonces, una tarde, que no me veía mi equipo de ágil, cogí, cargué un Gantt y me hice en un Gantt todos los procesos, con todas las fechas. Esto me iba a llevar de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Terminé, lo dejé todo planificado y entonces me quedé muy relajado. Porque dije yo, qué bien, ya sé que acabo en octubre, qué bien, ya sé. Entonces, claro, no voy a acabar en octubre, no va a durar lo que... Pero mi pensamiento fue, ¿hasta qué punto tenemos interiorizada la necesidad de ver qué va a llegar, qué va a ser? Entonces, una de las frases que nosotros repetimos, ya nos repetimos a nosotros y también a toda la gente, por ejemplo, con el proyecto RAN, que les estamos contando ahora cómo se tiene que trabajar en agilismo este proyecto, el mensaje es, mirar, no sé cómo acabaremos dentro de 6 meses funcionando, cómo será la metodología RAN, solo os puedo garantizar que no va a ser esta. Eso tenerlo por seguro. Será algo diferente a lo que estáis haciendo hoy. Y ese es el camino personal que yo he hecho. Luego hay otro camino personal que ahí te quiero preguntar, tú que tienes mucha visibilidad, eso de la edad. Eso de realmente hay una barrera ahí, porque yo he visto, bueno, ¿tú has visto una barrera en la edad? Mira, no creo que sea un problema de edad. Un poco lo que decís es esa mentalidad de querer cambiar. Siempre hablamos de los millennials, de la edad que llegan con nativos digitales, decían. En el fondo es lo mismo, o sea, la mentalidad hay gente muy cuadriculada y además es que vienen los chavales jóvenes y vienen muy cuadriculados, esto lo quiero así, con un tiempo, además en menor tiempo. Sí es verdad que sí hemos notado que quieren las cosas más rápido. O sea, los proyectos largos es algo que bloquea a mucha gente. De hecho, hace poco tuvimos un chico que era muy bueno y se nos fue porque el proyecto iba a durar un año. Y decía que él, hasta que lo viera, Dios sabría si estaría en la empresa. Duró 2 meses. O sea, se fue enseguida porque para él era un trauma esto de esperar un año. Pero tenemos gente que es verdad es más fácil una persona que ha visto la necesidad, que ha visto cómo estaba funcionando y lo que le puede aportar. Nuestro equipo que trabaja de forma más ágil no son los más jóvenes. Viene precisamente de personas que llevan más tiempo y que lo están haciendo convencidos de la necesidad. No lo están haciendo porque venga y lo hayan oído y sean muy buenos.
y los que están, la gente más joven conoce mucho mejor el porqué, o sea, la forma, la metodología, el aporte, pero sin embargo a la hora de poder liderar este tipo de proyectos o poder hacer esa parte de evangelización, la estamos encontrando más en personas que tienen ya una cierta experiencia y son capaces de explicar el porqué, sobre todo. O sea, no es esto está muy bien, hay que hacerlo, sino el porqué. Y eso al final te lo da los años de experiencia también, y entonces lo estamos viviendo. Bueno, los años y bueno, nosotros lo que vemos, estoy de acuerdo contigo que hay ejemplos que la edad no es la excusa. Y lo que pasa es que a veces me pregunto si es la anécdota llamativa más que porque te estás esperando otra cosa que el ejemplo. Yo creo que sí he oído mucho el planteamiento de a mis años creo que podré surfear la ola y ya me jubilaré sin que esto me pille. Probablemente están siendo optimistas. Son mentalidades, al final es la mentalidad de cada uno. Lo que sí hay, como decía Nacho, es gente que ya no es por edad, sino más por jerarquía. Le cuesta más el cambio en ciertas capas es más la jerarquía que la edad, lo que bloquea. Pero al final es que, obviamente, pedirle un cambio a alguien que está muy cómodo, está muy asentado, y hay gente que no admite el cambio. Y para ellos esta parte pues les va a costar y va a ser un stopper. Pero es que, como decía, no todo el mundo tiene que entrar. O sea, aquí lo bueno de poder tener, la organización muchas veces va a dos ritmos. No pasa nada. No eres mejor por estar en un lado o peor por estar en el otro. Hay que sacar a cada uno el potencial que tiene y el beneficio que tiene. Y ahí sí que es un trabajo que desde los áreas de people y recursos humanos está muy bien, porque al final tenéis que detectar ese talento. Yo te digo una cosa, ahora mismo los que a mí me tiene sorprendido es el equipo ágil que tenemos en la casa. Es una oficina pequeñita, son 5 Scrum. Nos han robado el negociado. Y lo digo con alegría, porque y es que el problema es que este cambio, como decía antes Noelia, que es un cambio de época, requiere que te acompañen casi personalmente en algunos momentos. Entonces, esa figura del Scrum, del Agile, llamaros como queráis, para nosotros son agentes de cambio. Y es gente que tiene que tener la capacidad de la distancia casi de ver cómo se escala esto, con qué lógica, y la cercanía de decir cómo te puedo ayudar a que hagas ese cambio mental para trabajar de esta manera. Entonces, a mí me parece que es una profesión que ha aparecido ahora, que es preciosa, que quizá en el pasado estaba en el ámbito de recursos humanos, pues no lo sé, si tiene que seguir, la verdad es que no nos preocupa. Pero el problema de implementar estos cambios en las organizaciones es que tú puedes cambiar el sistema de puestos y de retribución, etcétera, pero para que esto funcione en muchos casos tienes que llegar y es mucho de tocar. Hay que tocar a la gente para que la gente vea el cambio. Entonces, por eso es picar mucho. Y me parece que es un trabajo precioso, los que lo estáis haciendo, enhorabuena, porque los éxitos son muy reconfortantes, pero es complicado.